Quiero animarles a abrir sus Biblias en 1 de Corintios. 1 Corintios, capítulo 4, la porción que nos va a ocupar. Dice la palabra de Dios, verso 1. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea lo fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí tenemos los principios de la comisión apostólica. Eso posiblemente le da la idea que total eso fue para ellos en aquel momento. Sí, en aquel momento para ellos, pero estos principios de la comisión apostólica han de regir la vida de los siervos de Dios en todos los siglos. Amén. Sí, ahí está para los apóstoles esta comisión, pero rige en nuestras vidas hasta el presente, hermanos. Entonces, Pablo aquí establece las normas, las instrucciones básicas mediante las cuales los ministros que ministran deben ser evaluados. Pero todavía hay algo que a mí me estremece. Hermanos, esta escritura pone a los ministros de Dios en la perspectiva de Dios, en el punto de vista de Dios. O sea que esa es la forma como nos vemos en este momento a la luz de esta escritura. Y dice esta porción: téngannos los hombres. La humildad de Pablo asombra, hermanos. Y quiero aclararle algo, estoy citándole un gigante espiritual. Pero la humildad de ese hombre nos empequeñece, porque él está hablando ahora de sí mismo. Téngannos los hombres. Esta palabra téngannos, la idea es, deseamos que los hombres piensen de nosotros. Deseamos que los hombres nos consideren. ¿Y qué en sí lo que él está estableciendo aquí? Pablo deja muy claro que la popularidad, eso de suscitar aplausos, Pablo deja muy claro que la personalidad de plataforma, Pablo deja muy en claro que la celebridad o la fama, los títulos académicos, que doctor en teología, en divinidades, qué sé yo. Pablo deja muy en claro que las estadísticas no juegan ningún papel, hermanos, en la perspectiva del Señor. Y si tales criterios no juegan ningún papel en la perspectiva de Dios, mucho menos en nosotros. Amén. Mucho menos. Porque esa es la idea. Piensen de nosotros, considérennos. Hermanos, no tenemos el derecho de usar tales criterios mundanos, como cuáles: doctor en teología, qué sé yo, por decirle algo. No tenemos el derecho de usar tales criterios mundanos para hacer que el evangelio sea más atractivo o impactante. La obra de Dios habla por sí sola, se acredita a sí misma, y eso debe bastarle
a todo siervo del Señor. No necesita publicidad. Ella misma se autentifica, hermanos. Entonces, ¿qué no deberíamos hacer? No hagamos que el mundo vea a los humildes mensajeros o ministros o esclavos o mayordomos o servidores de Cristo. No hacer que el mundo vea a los humildes mensajeros de Dios como algo diferente de lo que Dios mismo ha establecido que sean. Amén. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido que sean? Bueno, aquí dice servidores de Cristo y administradores. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿y es que no es suficiente eso? Imagínense que esta tarde aquí está presente un Moisés, cosa terrible, ¿verdad? ¿Qué nombre te gustaría vos? Un David, un Josué, un Elías, un Pablo, Pedro, y está lleno de este tipo de personas. Quiero aclararle algo: por mucho que se destaque un ministro o un siervo de Dios, jamás Dios va a preferir a un siervo por sobre su hijo. Nunca. Entonces, que un siervo no desacredite a Dios, promoviéndose a sí mismo. No tenemos que hacer de ellos más que lo que Dios ha determinado que sean. Ténganlo, dice Pablo, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué entendemos por servidores de Cristo? ¿Qué es lo que Pablo tenía en mente? Esto es extraordinario. Un siervo, y Pablo se está refiriendo aquí a un remero de abajo. Las galerías le llamaban los barcos de guerra, impulsados por remos. Por decir algo, este es el sótano. De ese techo hacia arriba es la cubierta del barco, donde están los marineros. Todavía esos tienen cierta reputación en la mente de Pablo. Luego está el puente de mando, donde está el timón y ahí está el timonel. Todavía ese para Pablo es una altura, no digamos un capitán. No, Pablo está pensando de esa cubierta hacia abajo, en esta parte, ahí estaban los agujeros en las paredes del barco, a través de los cuales cruzaban los remos, atados con cadena. Cada esclavo, porque esos a los que él se refiere eran esclavos, atados con cadena, 4 hombres sujetos al remo. Y a este otro extremo también, y en el centro, al final, por decir algo aquí, estaba el que determinaba el ritmo de la velocidad para remar. Él sonaba, por decir algo, un tambor. ¡Pum! Bueno, a ese mismo nivel movían el remo. Si él aceleraba, ahora, ¿de dónde sacaban fuerza esos esclavos? Cuando tenían que acelerar el movimiento del remo, porque lo determinaba aquel que movía el tambor. ¿Sabe qué es lo que hacía que esos hombres sacasen fuerza? Un verdugo con un látigo sonando a la espalda. La mayoría de esclavos morían encadenados al remo. Eran relevados, no para ir a la cubierta, al buen comedor, no, eran relevados para ir, no sé qué tipo de descanso era. Abrían una compuerta de hierro y los introducían al sótano al final. Eso era inhumano donde esa gente estaba. Y dice este hombre, volviendo al pensamiento: téngannos, piensen de nosotros. ¿A que se golpea mucho el ego? ¿Ah? Un remero de abajo, hermanos, tales remeros eran esclavos que hacían el trabajo más duro. Tales remeros eran esclavos que sufrían los castigos más crueles.
aparte de hacer el trabajo más duro y aparte de recibir un trato tan cruel, eran despreciados. Eran de la más baja condición. Eran desconocidos. No eran reconocidos. No eran honrados. No eran recompensados. Y eso es lo que este hombre de Dios tiene en mente de lo que pensemos de él. ¿Cuánto más de nosotros? Dice Pablo, estamos subordinados a toda clase o sirvientes de cualquier clase. Piensen eso de nosotros. Subordinados a cualquier clase o sirvientes de cualquier clase. O sea, estábamos, dice Pablo, bajo la autoridad de otros. Y aquí está señalando una relación de un servicio bajo la aceptación, porque era un servicio por amor, voluntario, subordinado, incondicional, hermanos, aquel que merecía su lealtad. De esta forma podemos ver el pensamiento que nos da el Espíritu Santo. Dice, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De esta forma, hermanos, Pablo se consideró un esclavo encadenado a Cristo. En otras palabras, él se pronuncia: yo existo únicamente para remar para mi maestro. La misión, la obediencia de este hombre, estar dedicado sola y exclusivamente a su Señor. Su deseo único era de complacer a su Señor. Su deber único era hacer lo que su Señor le mandaba. Amén. Y al final, en otras palabras, lo que Pablo quiere decirnos es: cuando todo esté hecho, quiero que piensen de mí o que digan de este hombre. Bueno, este hombre fue el que más libros anexó al canon de la Biblia. Eso no es lo que él tiene en mente. Aunque sí fue el hombre que más agregó libros, que aquí están. Cuando todo esté hecho, quiero que digan de mí. Este hombre fue llevado al tercer cielo, se le dieron palabras inefables. Eso no es lo que él tiene en mente. Aunque es cierto, llegó hasta allá. Cuando todo esté hecho, quiero que digan de mí: he sido el pionero más destacado. Desde Jerusalén hasta Lírico, todo lo he llenado con el Evangelio. He trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero no es lo que él tiene en mente. ¿Sabe qué es lo que golpea mucho mi orgullo y me bofetea mi arrogancia? Y esto realmente nos humilla y nos doblega, hermano. La idea de este hombre es: cuando todo esté hecho, quiero que se diga de mí, ese hombre, Saulo, ahora Pablo, movía su remo de humildad. Movía su remo. Y dice aquí: téngannos por administradores. El hombre sigue con el mismo nivel de pensamiento, porque un administrador es un mayordomo de los bienes de una familia. No es dueño. Él sigue pensando en ese siervo, en ese esclavo. Ahora, mayordomo que supervisa, controla la propiedad, es un tutor, un defensor, un guía, un protector, un encargado, un custodio, un guarda. Pero en nada de eso aparece como amo o como dueño. Piensen de nosotros, dice, como administradores. Este es un esclavo que ahora se le había asignado una mayor jerarquía, pero seguía siendo un esclavo. Este mayordomo tenía una posición de responsabilidad, estaba a cargo de toda la heredad. Es solemne esto.
Mire qué responsabilidad. Estaba a cargo de toda la propiedad y todas las posesiones de su amo. Debía nombrar a los esclavos, debía dirigir y ordenarles el trabajo, pero a la vez tenía que supervisar esos trabajos que él asignaba. También él tenía el cuidado de los hijos menores. Confiarle a este hombre no solo su economía, no solo la administración, sino aún su propia familia. Tenía que ser alguien que inspirase el grado de confianza para tales cosas. Tenía que tener el control de los bienes económicos, tenía el control de la alimentación, pero este hombre estaba sujeto solamente a su amo, porque seguía siendo un esclavo con un nombramiento. Era la diferencia con el resto de esclavos. Y él estaba sujeto solamente a su amo. Él debía rendirle cuentas a su amo diariamente de su propia actividad, pero también debía rendirle cuenta de los subordinados a él diariamente. ¿De dónde procedía la posición de dignidad? No era del nombre. La posición de dignidad lo determinaba aquel a quien él representaba. Eso marcaba la diferencia. Él representaba a su amo en todo. En la economía, en la administración, en los empleados, en la familia, en todo. Entonces, la posición procedía, hermanos, de aquel a quien él representaba. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Que entre más grande sea el amo, y qué amo tan incomparable, un hombre noble, si se fue a un país distante, él vendrá, y en su ausencia él ha dejado algo que hacer en su heredad. Y aquí hay algo extraordinario: cuanto más grande sea el amo, hermanos, tanto más grande las virtudes requeridas en el servicio a él. Imagínese el trabajo de aquellas personas, sacudir el polvo de las mesas. Eso era servir a las mesas, y esa es la idea principal. Para eso hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Para eso. ¿Sabe qué significa eso? La seriedad que le da Dios a su servicio. Amén. La seriedad para sacudir un polvo. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría. La seriedad con que Dios, hermanos, trata la administración de su servicio. De esta forma, los siervos de Dios tienen responsabilidad hacer lo que su amo les ordena. Esa es nuestra responsabilidad. Es un asistente, es un colaborador que actúa en dependencia de su amo. Él siempre está bajo autoridad. Piensen de nosotros. Si los hombres deben pensar de nosotros, ¿no cree que con mucha más razón esto es lo que tiene que estar en el pensamiento de un administrador? Y este amo ha depositado toda su confianza. Recibieron el encargo de cuidar el tesoro del Evangelio. Aquellos hombres literalmente administraban la economía del amo, del mayordomo. Pero en cuanto nosotros, amados hermanos, hemos recibido en aquel momento los apóstoles, pero ahora nosotros el encargo de cuidar el tesoro del Evangelio, cuyo primer y principal exigencia para Pablo y ahora para nosotros, ante este tesoro del Evangelio, ¿saben cuál es la primera y principal exigencia? Conservar la pureza de la verdad. Amén. Recuerde que cada día tenían que rendir cuenta. Y hermanos, nosotros que predicamos la palabra, no deberíamos desconectar
desconectarnos de una realidad. Un día estaremos cara a cara con nuestro amo y le rendiremos cuenta de nuestra administración, de nuestra predicación. Sí, sea. Me impactó algo de un hombre que llegó un día a Honduras, ya está en el cielo, don Ronaldo Harris. La gracia del Señor usaba tanto a don Ronaldo. Era asombroso la forma como hacía los bosquejos de los libros que impartía. Y un día le hice una pregunta, porque me puse a pensar, ¿de qué me sirve anotar los bosquejos de don Ronaldo? Me gustaría mejor, ¿cuál es el secreto? Y me dice, Omar, esto es muy sencillo. Todo hermano, todo cristiano es llamado para estudiar la Biblia de esa manera, no solo hombres especiales, me dice. Pero ¿sabes en qué estriba la sencillez? Me decía. Tengo 45 años de ser un estudiante serio de este libro. La seriedad. ¿Y saben qué? En relación a lo que estamos observando, un día nos dijo algo interesante. Cuando ustedes traigan esta palabra, dice, sea para exponerla a las almas inconversas, a la iglesia o a los niños en la clase bíblica, ármense de un pensamiento. En esa banca, dice, Jesucristo es un oyente silencioso de su predicación. Y usted va a presentarse no para que lo apruebe la iglesia, no para que lo aprueben las almas, es Él quien lo va a aprobar. Procura presentarte aprobado, decía, a Dios. Amén. Y entonces, óigame, eso realmente a mí me golpea mi mente, me impacta. He estado en lugares donde solo hay 3 hermanos, o una multitud de 400 como los campamentos. No lo determina la multitud, es que Él está presente. Amén. Marca la diferencia. Y hermanos, recibieron el encargo de cuidar el tesoro del Evangelio, repito, cuya primera y principal exigencia es conservar la pureza. Sí, hermanos, de la verdad. Por lo tanto, debían sujetarse estrictamente a los mandamientos de su amo. Qué grandioso es esto, hermanos. Encomendándose estrictamente a los mandamientos de su amo, ahora a la vez encomendar el depósito de la verdad a los que en cadena lo transmitiesen con integridad. Y qué bueno que en cadena hasta aquí conserva. ¿Y no cree que debería ser nuestra pasión conservar esta pureza? Dice administradores de los misterios de Dios. Aquí la palabra misterios, esto que estaba oculto, que no pudo ser descubierto mediante la razón humana, que solo pudo ser conocido mediante la revelación divina. El Espíritu Santo corrió el velo a lo que había estado oculto por edades pasadas, y solo por revelación divina pudo ser conocido. Pero ¿cuál es este misterio? Se trata de las verdades de Dios que reveló a los apóstoles tocante a la gloriosa persona de Cristo, a la iglesia. Y Pablo dijo, a Dios le ha placido revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anuncie. Y ese es un privilegio y una responsabilidad. De esta forma, dice Pablo, nos hizo comprender, nos abrió el entendimiento a esta verdad tan gloriosa, hermanos. Entonces los apóstoles fueron los que primeramente dieron a conocer los misterios de Dios por la predicación del Evangelio. Ellos fueron los maestros de la verdad revelada.
Por eso dice él, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Allí hablar es predica, un heraldo. Porque ellos dieron a conocer el misterio de Dios mediante la predicación. Amén. El Evangelio. Es que solo hay un Evangelio, hermano. Un mayordomo en los misterios de Dios es aquel que se le ha transferido la responsabilidad de cuidar la casa de Dios. La iglesia no le pertenece a los ancianos. La iglesia no le pertenece a la primer familia que fue alcanzada y que fue el medio para que se formase y Dios estableciese una iglesia. No le pertenece a ellos. Este no es un club social. Este no es un centro comunitario. Esta es la casa de Dios. Amén. Esta es la casa de Dios. Y los mayordomos se les dio la responsabilidad de cuidar la casa de Dios, donde el servicio en esa casa está dirigido a las personas que la habitan. El cuerpo de Cristo, conformada por los santos, como dice Filipenses. Qué linda frase, ¿verdad? Los diáconos, los ancianos, pero dicen los santos. Ellos son las personas que habitan esta casa, y en esa casa el ministerio primeramente está dirigido a las personas que la habitan y luego está dirigido a la verdad que ahí se predica. Toman la palabra de Dios revelada y la ofrecen a la familia de Dios, predicando las verdades ocultas que Él dio a conocer. Este encargo alcanza a los ancianos para conservar intacta la verdad que Dios reveló en las Escrituras. Conservarla intacta, qué difícil, hermano. Qué difícil. Entonces, dice el verso 2, y esto me hace temblar. Ahora bien, se requiere o se exige un requisito que Dios demanda. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno se haya fiel. Dios demanda lealtad, confiabilidad, porque el amo confiaba su economía. Mire qué lindo de aquel hombre, dice, cuya honradez hemos comprobado vez tras vez, y cuya alabanza se anuncia por todas las iglesias, pero a la vez confiabilidad. Le entregaba el cuidado de sus hijos. Pero también fidelidad significa honradez, solidez, firmeza, pero a la vez ser dócil y sumiso, porque estaba bajo autoridad. Tenía que ser digno de confianza. Eso es fidelidad. Se le confía el hogar y las posesiones de su Señor. ¿Por qué fidelidad? ¿Por qué no amor? ¿Por qué no fe? ¿Por qué lealtad? Porque, hermanos, sin fidelidad echaría a perder todo, arruinaría todo. Un mayordomo en el cual no se puede confiar es una contradicción. Es una contradicción. Ahora, en cuanto a un administrador, ¿en qué forma viene a ser digno de confianza? Y ahí cometemos grandes errores, aún en el diaconado.
Porque la persona trabaja y qué bueno. Es muy puntual, excelente. Muy dinámico, magnífico. Pero casi muy pocas veces se ve algo. Dice Pablo que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso muy poco se ve. No hace mucho un hermano me trasladó a otro lugar, resumiendo todo lo que en ese viaje estuvo comentando. Este hombre no puede ser un diácono. No lo puede ser. Si se mueve como pocos. Pero no puede ser un diácono. Porque en cuanto a la fe, anda perdido. Pero trabaja mucho, sí. En cuanto a un anciano, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado. Amén. Amados hermanos, un hombre digno de confianza, es digno de credibilidad en el grado que guarda la fe. Amén. Allí se puede ver la mano en el pulso. Él es digno de crédito en el grado que guarda. La fe tiene una vida exacta, conforme a la verdad, ejerce con integridad, con diligencia, el manejo, el cuidado de los asuntos de Dios. Es persistente en atender los intereses de Dios, en cumplir las responsabilidades asignadas por Dios, sus compromisos, en mantener sus promesas. Hermanos, la fidelidad también tiene una cualidad moral que implica integridad en el manejo de los asuntos del Señor. Amén. De esta forma, la fidelidad está ligada a la persistencia, está ligada a la integridad, pero también está ligada a la honestidad. Un mayordomo debe ser fiel respecto a 4 cosas. Una de ellas, él debe ser fiel para con el amo de la casa. Número 2, debe ser fiel respecto a la casa, el pueblo de Dios. En tercer lugar, debe ser fiel respecto a la verdad. Recordemos que se les confió el tesoro del Evangelio. Debían conservarlo con toda pureza. Y en cuarto lugar, debe ser fiel respecto a la misión encomendada. Pensemos en esto: fiel respecto al amo de la casa, Dios. Este amo tiene autoridad absoluta en su casa y es el único. El único que tiene autoridad absoluta. ¿Qué es la autoridad? Es el poder de aquel cuya voluntad y mandatos deben ser obedecidos. ¿Qué es autoridad? Él tiene el derecho de ejercer funciones de gobernar. Posee la facultad de dar órdenes que todos tenemos que cumplir. Esas órdenes no están sujetos a análisis. No, todos tenemos que cumplirla. Él tiene derecho de exigir obediencia absoluta. A Él le ha placido, Amén, este amo, darnos un lugar en su obra. ¡Qué dignidad, hermanos! Entonces, somos llamados a cumplir sus ordenanzas. Es ante Él que cada uno debe ser hallado fiel. Amén. ¿Cuántas veces somos como Saúl? Yo miro ese cuadro y Samuel se presenta. Locamente has hecho. Y cuando ya Samuel le hace ver lo que Dios ha determinado en cuanto a él, dice que retuvo de su manto a Samuel y se rasgó en sus manos. Y le dice a este hombre: así ha rasgado Dios a tu reino, lo ha dado a un hombre mejor que tú. Y todavía Saúl sigue reteniendo a Samuel.
Y mire qué motivación tan pobre. Hónrame delante de los hombres de Israel. ¿De qué sirve la honra de los hombres cuando Dios ya los haya desechado? Amados hermanos, cumplamos sus ordenanzas. Es ante Él, ante quien debemos ser hallados fieles. Aquí sugiere el tiempo, ese momento en que hemos de dar cuenta en el tribunal de Cristo. Hay 3 juicios en la vida de un creyente. Como pecador, sus pecados fueron juzgados en su sustituto en el pasado. Como hijo, Dios juzga sus pecados de desobediencia en el presente. Y en el futuro, como siervo, será evaluado la motivación, la intención. Allí el Señor determinará si hay ganancia o hay pérdida. Hermanos, ¿qué descubrimos entonces? Que Jesucristo es el gobernante de la iglesia. ¿Y sabe qué resalta aquí? La supremacía, la importancia máxima de Cristo en su iglesia. Él gobierna cada parte de su cuerpo. Él le provee a su cuerpo vida. Él le provee dirección. Él es la cabeza de este cuerpo. Y Él ocupa el máximo lugar. La supremacía, la importancia suprema, hermanos. Como cabeza, Él es la fuente del cuerpo. De esta forma, Jesucristo sustenta la posición principal o el rango más alto en la iglesia. Bendito sea el Señor. Amén. Él ocupa ese lugar, amados hermanos, como el iniciador de la iglesia, como el creador de la iglesia. La iglesia tiene su origen en Él. Amén. Entonces Jesucristo ocupa el primer lugar en rango en su casa, hermanos. El gobierno está directamente relacionado con el hecho de que la iglesia es la casa de Dios. Amén. Así dice 1 Timoteo 3:15. Sí, hermanos, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Yo digo, ¿y que no era suficiente? No era suficiente decir la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿bien? La cual casa somos nosotros, hermanos. Y dice el Salmo 93, verso 5, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén. ¿Qué se exige en esa casa? Solo una cosa: sumisión, sometimiento, sujeción, hermanos. Dice dice Santiago 4, verso 7, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué someternos? Dice el Salmo 89, 7, Dios temible, temible en la gran congregación de los santos, formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Amén. ¿Y de qué nos habla la casa de Dios? Nos habla de gobierno. Nos habla de autoridad, de obediencia, de orden, de santidad que debe reinar en la asamblea donde es el viviente que la habita. Le estoy resumiendo los versos citados, porque eso es lo que encontramos, esas frases en los versos citados. La iglesia, hermanos, es el
viviente que la habita. Él es su dueño, el que procura con diligencia que su casa esté en orden. Es un Dios de orden. Sí, hermanos. ¿Y cómo procura Él que su casa esté en orden? A través de sus mayordomos. Porque Él delegó, eso es lo que hacía el mayordomo. Nombrar siervos, supervisarlos y reportar sus labores. Y a través de sus siervos, a quienes Él ha encomendado la labor de gobernar bajo su dirección. No pueden actuar arbitrariamente. ¿Y qué es lo que están dirigiendo bajo la dirección del amo? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué descubrimos? Que el gobierno en la iglesia es de Dios. Amén. Él es el amo, hermanos. Y Él usa a hermanos dotados por el Espíritu Santo. Los que administran, 1 Corintios 12, es un don que se refiere a los ancianos. Los que administran en la misma idea, no piloto, no timonel, aquel que estaba al cuidado de una nave, no solo tenía que conocer los mares por donde transitaba, geográficamente en el centro del océano, ese hombre sabía dónde estaba y hacia dónde se dirigía. Es el hombre a quien todos los navegantes le confiaban su vida para que lo guiara a un puerto seguro. Y eso es lo que esperan los niños en la fe, que se le guíe. Y la forma es por la palabra del Señor, hermano. Y vamos a llegar a un puerto seguro. Ese es un hecho. Y esto es lo maravilloso, hermanos. Entonces el gobierno es de Dios. Él usa hermanos dotados por el Espíritu Santo para que realicen este servicio. Mire esta frase, entre los santos. ¿De quién aprendemos esta frase? Entre los santos. No es el cacique. Dice él, yo anciano, también. Testigo de los padecimientos entre vosotros. Qué lindo, ¿verdad? Esos hombres nunca piensen de nosotros. Pero ¿y qué de la persona? Muchas veces él deja de pensar quién es. Nosotros más que nadie debemos de saber, somos esclavos, administradores de los misterios de Dios. Entonces, hermanos, los que gobiernan una iglesia según el modelo bíblico. ¿Dónde aprendemos esto? Miras todo de acuerdo al modelo. Y en el Nuevo Testamento escribe un hombre que no sé quién fue, refiriéndose a eso. ¿Y sabe qué dice él? A la verdad, Moisés fue fiel como siervo. Qué nota más gloriosa, ¿verdad? Ese hombre fue fiel como siervo porque se limitó al modelo. ¿Y sabe cuál fue el resultado? Cuando esa tienda portátil, el tabernáculo, diseñado de acuerdo al modelo, ya está terminado, y en un momento en que ya no había espacio para don Moisés, tuvo que salir esos dos hombres. ¿Sabe cuál fue el resultado? La gloria de Dios llenó el santuario. Amén. Gloria a Dios. No es nuestro anhelo en esta iglesia no sentir, sino tener la presencia del Señor. Amén. Es trágico aquella iglesia donde Él está golpeando la puerta. Dios nos libre. En la Odisea Él estaba afuera. Pero, amados hermanos, si nosotros nos limitamos a la sana doctrina, tendremos su presencia. Amén. Tendremos su presencia, hermanos. Apocalipsis 2, verso 1.
Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Mira cómo se expresa el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿A quién se refiere? Al amo de la casa. Al amo de la casa. ¿Sabe qué indica aquí? Diestra. Indica posesión. Indica poder. Indica control. Que es el amo. Pero también indica honra, dignidad. ¡Qué grandioso, hermanos! El gobierno de las iglesias está en las manos de Jesucristo. Y los que llevan responsabilidad en las asambleas localmente la llevan. ¿Dónde están? En las manos. La llevan bajo la autoridad del amo, del Señor. Entonces, la autoridad que tienen los ancianos, corríjame, es un error doctrinal, teológico, bíblico. Voy a corregirme. No es la autoridad que tienen los ancianos, es la autoridad que representan. Quiere que se lo repita más despacio. La autoridad que representan los ancianos está restringida por la voluntad del Señor. Amén. Amén. No pueden actuar arbitrariamente. Aquí yo mando. Qué duele oír esas expresiones, ¿verdad? Aquí nosotros determinamos. Qué duele oír esas expresiones. Eso es usurpar la autoridad del amo. Cada iglesia debe reconocer, ya que están en su mano, cada iglesia, eso sí, debe reconocer a su mismo Señor y someterse a sus enseñanzas. ¿Mire? Doctrinal y moralmente, hermanos. La autoridad que representan los ancianos no es absoluta, aún representándola. ¿Sabe qué determina esa autoridad que representan los ancianos? Está basada en su relación con su amo, con su Señor. Y eso es lo que hay que cuidar. Hay que cuidar, estar en su presencia, estar en buena relación con Él. Porque la autoridad que representan los ancianos, repito, está en la relación que tenga con su Señor. O sea, es un hombre, así en otras palabras, está bajo autoridad. Eso determina que represente autoridad. Su relación estando bajo autoridad. Y de esta forma, el alcance del ministerio asignado a él por el Señor, ahí está la base de la autoridad que representa. Mira lo maravilloso. Mientras que el amo, el Señor, delegó autoridad. Aquí hay un punto interesante. Él nunca transfirió autoridad, porque no deificó hombres. Él solo delegó autoridad. Él no transfiere autoridad, porque, repito, no deificó hombres. Y de esta forma, los ancianos ejercen autoridad, pero no son autoridad. Una frase tan sencilla, pero haber dejado de pensar en ella, cuánto daño ha hecho a la obra del amo. Cuánto abuso, cuánta destrucción. Los ancianos representan autoridad, pero no son autoridad. Su autoridad representativa, mira lo maravilloso, es meramente ministerial.
Hay hombres que aún fuera de su ministerio, ellos esperan que se les rinda pleitesía y sea, es que su autoridad que representan es meramente ministerial. Ya en mi empresa es mi empleado, no es el anciano, porque es ministerial. ¿Es mi trabajador o es mi jefe si soy su empleado? Pero aún así llevan la idea de que no, es que la autoridad representativa es meramente ministerial, pero todavía no ha terminado, limitada por los mandatos de Cristo. Estos son los límites de la autoridad que representa. Quiere decir que si se va más allá de lo que está escrito, lo que representa desaparece. Por mucho que diga yo aquí mando, pero es que está limitada a los mandamientos de Cristo y por lo tanto, esto es lo terrible, ¿bien? La autoridad que representa ha de ser juzgada por dichos mandamientos. Porque está limitada a los mandamientos y la autoridad que representa será juzgada por dichos mandamientos, cuyos mandamientos son conocidos o deberían ser conocidos por toda la iglesia. Pero hay hombres que no quieren que a la iglesia se les enseñe. No dice, ¿por qué tienen que tratar ese tema de ancianos a la iglesia? Si tienen algo que decir, ¿por qué no nos llaman aparte? No, es que esto lo tiene que conocer toda la iglesia, ¿o no? Amén. ¿Qué piensan? Amén. Amén. Pero vengo de un lugar donde mucho se maneja esta idea. No, es que esto tiene que enseñarse solo a ellos. Porque nos está poniendo en contra de la iglesia. Un día me dijo uno de ellos, me estás echando la iglesia encima. No, esto lo tiene que conocer toda la iglesia. Entonces llegamos a una conclusión. El único Señor de la iglesia, y para honra de Él, se llama Jesucristo. Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Bueno, que no esté de acuerdo, yo lo voy a repetir. El único Señor de la iglesia se llama Jesucristo. Los ancianos ejercen el oficio, porque es un mayordomo, lo recuerda. Es un administrador. Los ancianos ejercen el oficio en dependencia. ¿Ahora de quién? ¿Quién está en escena ahora? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Y solamente ejercen el oficio, miren, en dependencia del Espíritu Santo y en armonía. Amén. Con la palabra del Señor, única autoridad de fe, única autoridad de práctica. Entonces es Cristo mismo que gobierna la iglesia a través de los ancianos, a quienes el Espíritu Santo les dio el don de ser administradores, hermanos. Y de esta forma los ancianos comunican a la iglesia. Bueno, aquí nosotros determinamos el proceder de la iglesia, un error doctrinal teológico, bíblico. Ningún anciano determina el proceder de la iglesia. Oiga el pensamiento, los ancianos comunican la norma de Cristo a la iglesia local por medio de la predicación. Amén. Eso es lo que están haciendo, comunicando las normas, los principios de Cristo por medio de la predicación. ¿De dónde aprendimos eso? El hombre dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Quién era ese hombre? Pablo. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, hermanos, comunican las normas, los principios de Cristo a la iglesia local por medio de la enseñanza. No solo por la predicación y la enseñanza, por medio del ejemplo de una vida piadosa. Que es piedad semejante a Dios. Que es piedad una vida enfocada en Dios. Que es piedad una vida que va en pos de Dios. ¿Qué es piedad? Una vida que agrada a Dios.
Amén. Mediante el ejemplo de una vida piadosa, pero también mediante la dirección de sus vidas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Son hombres guiados por el Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos un punto interesante aquí. Si la casa es de Dios, y así es verdad, y él o ellos solo son administradores, mayordomos del dueño de la casa, Dios le prohíbe a los mayordomos, administradores, dominar o controlar a la gente en su casa. Dios les prohíbe que dominen como señores sobre la porción de fieles fiada a ellos, porque lo único que hizo es confiarle la vida de sus hijos, que compró a un precio de sangre. De esta forma, las personas no son posesión de los ancianos. Hermano amado, usted que es nuevo en la fe, usted está como cuando se mezcla el cemento con la arena. Luego hay que batir, no sé cómo le llaman en un lenguaje dominicano, hay que mezclar con agua. Cuando esa mezcla está blanda, el albañil le da la forma que desea. Cuando está blanda, una vez que él tiene un molde y fundió la mezcla, al día siguiente quita el molde, desencofrar, o no sé cómo le llaman ustedes. La mezcla se enduró por siempre. Esta etapa de nuestro crecimiento, aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregado, y sabe cuál es el resultado, como cuando se quita el molde, seremos conformados a Cristo. Amén. Y esta es la manera sana. Quiero darle un consejo: aprenda las virtudes de los siervos de Dios, no los vicios. Pero tenemos que venir al modelo, a la palabra del Señor. Las personas no son posesión de los ancianos, pertenecen a Dios. Yo no sé si estoy ante en potencia un futuro anciano, un futuro misionero, un futuro maestro de la Escritura. No lo sé, a lo mejor que sí, pero aprendamos, las personas no son posesión de los hombres, pertenecen a Dios. Él lo único que hizo es señalarles, designarles el cuidado de esas personas. Entonces, no tratar la iglesia como si les perteneciese, porque la iglesia pertenece al que la compró con su propia sangre. Otro detalle muy importante: los mayordomos no deben ir más allá del mandamiento recibido. Sí, y es bíblico. Aquí somos autónomos, que eso es lo que muchas veces se expresa en cierto lugar de donde vengo, para justificar legalismos, tradiciones, costumbres. Siempre lo hemos hecho. Esto no se puede quebrantar. Esto es así. No, hermanos amados, autonomía, ¿sabe qué significa? La libertad que tiene la iglesia local de gobernarse a sí misma por la palabra de Dios. Esa es autonomía. Amén. Esa es autonomía. La libertad que tiene la iglesia local de gobernarse a sí misma por la palabra de Dios. Amén. Porque los ancianos no deben ir más allá de lo que está escrito. No les corresponde a los mayordomos, hermanos, tomar la iniciativa de cambiar lo establecido por Dios. Solo pensar eso, solo expresarlo, la caterra.
Es que no les conviene a los administradores, a los ancianos, tomar la iniciativa de cambiar lo establecido por Dios en su palabra. Esto implica que el grupo de ancianos toma decisiones no por su propia cuenta. Es que aquí somos autónomos, aquí mandamos, nosotros determinamos. No. No toman decisiones por su propia cuenta. ¿Sabe qué hacen ellos? Ellos disciernen la mente de Cristo sobre cada asunto, cada problema, cada desafío. Van a discernir la mente del amo de la casa. Amén. Está resumida la mente de Cristo y actúan de acuerdo a esa mente. Amén. No tienen autoridad arbitraria, no pueden decidir a conveniencia. No es que nosotros consideramos que dados los problemas de esta cultura, esto era necesario hacerlo así. Es que no pueden decidir a conveniencia. No están obligados a determinar lo que hay que hacer en la iglesia. Están determinados, ¿sabe a qué? A descubrir la voluntad del dueño de la iglesia al respecto. No son llamados a legislar, a hacer o establecer leyes. No son llamados a gobernar por su propia cuenta. Tan solamente son llamados a administrar. ¿No es eso lo que dice el verso? Es a todo lo que son llamados. A administrar, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Entonces solo son administradores. Y el hombre muy humilde lo dice: ténganlo los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No sé cómo le va a sonar esta expresión, pero tan solamente los ancianos son subalternos o trabajadores, o muy lindo como un hermano expresó, esclavos. ¿A qué bonita la palabra? ¿O le molesta? ¿Por qué no debe molestar? Si eso es todo lo que somos. Subalternos, o trabajadores, o esclavos que deben servir al gran pastor. Amén. Y si es un gran pastor, de quien son las ovejas, Él las compró con su sangre. Qué triste cuando un mayordomo se vuelve posesivo de la heredad que pertenece al Señor. Otro detalle. Bueno, hasta que el Espíritu diga allá abajo está tranquilo. Ningún mayordomo o administrador o ancianos tienen el privilegio de fabricar o inventar su propia doctrina. Tampoco tienen el privilegio de ser maestro de la doctrina de otros hombres. En esto hay un detalle muy lindo. Pablo tuvo el honor, tuvo que ser algo extraordinario, ser instruido por un hombre erudito como debió de serlo Gamaliel. Tuvo que surgir mucha sabiduría de esos labios. ¿Sabe qué es lo interesante? Jamás Pablo citó a Gamaliel. Es que así dice Gamaliel. Es que así enseñó Gamaliel. No. No le estoy enseñando a menospreciar a los siervos del Señor. Pero es que ninguno tiene el privilegio de ser maestro de la doctrina de los hombres. El amo de la casa no lo permite en su casa. No lo permite, hermanos. Tampoco los ancianos son llamados a concebir su propio orden de servicio o inventar su propio concepto acerca de lo que debería ser la iglesia. Estamos en una época moderna, ¿qué les pasa? ¿No? Y la iglesia tendría que ir de acuerdo a cómo va la cultura. Y esto debe ser así. Hermanos amados,
no pueden inventar su propio concepto sobre lo que debería ser la iglesia. ¿Dónde está el peligro? El peligro está de enseñanzas humanas puestas por sobre la divina revelación. Ya dejó de representar autoridad, ¿lo recuerdan? Porque está limitada a los mandatos. Pero cuando Él pone sus ideas por sobre la divina revelación, dejó de representar autoridad. ¿Y sabe qué hacen? Poniendo por encima de la revelación, qué atrevimiento, qué osadía, sus propias enseñanzas, las imponen a los hombres y hacen pasar esas enseñanzas por palabra de Dios. Así se expresa. Qué trágico esto, hermanos amados. Idea de hombre, de lo que debería hacer o no hacer, como cuáles reglas, reglamentos, horarios, formas, procedimientos, organizaciones, costumbres, objetos aún. Mira algo tan doloroso, me dice un día un hermano, me siento alegre y triste. Y eso digo, contámelo primero. No estoy alegre porque realmente mi hijo es un verdadero creyente. Pero ¿qué tiene que ver eso con la tristeza? Él estuvo en unas charlas de evangelismo, como le nombran. Y llegó el momento en que había que determinar quién sí podía ser bautizado y quién. Entre los no, pareció mínimo. ¿Por qué? Nada de bíblico. La razón es porque él va con tenis a la sala. Eso. ¿Su nombre, mi hermano? Amén. Mira cómo está, póngase de pie, hermano. Mira cómo está vestido el hermano Ángel. ¿Anda mal vestido? Siéntese, mi hermano. Hay iglesias donde el púlpito no se permite cuando alguien anda así de vestido, aunque sea un enseñador. Esto no lo permite el dueño de la casa. Amados hermanos, hay quienes pretenden autoridad divina para asuntos que son meramente ideas y conceptos humanos. El comportamiento del creyente solo puede establecerse en lo que Dios dispone en su palabra. Solo ahí se puede establecer el comportamiento del hermano. Sí, hermanos, y no en lo que el hombre desearía. Yo quisiera que esto... No, es que el amo no lo permite. Aún en cuanto al vestuario, ¿a quién se le ocurrió la vestimenta? A él. Y él muestra cómo debe ser nuestro vestuario. Y usted tiene cosas lindas y extraordinarias para lo que le espera de sus hijos. Sí, hermanos, un sistema humano, por santo que parezca ser, es vanidad, es orgullo, es ostentación, es un insulto al amo de la casa. En la medida en que el Espíritu Santo no controla al creyente y que la palabra del Señor es mero recurso intelectual para justificar una idea humana, así también se produce una inclinación hacia reglas humanas que convierte la libertad del Espíritu Santo en la casa de Dios en esclavitud. El gozo en carga miserable. Eso es el resultado del legalismo. Amados hermanos, las adiciones, las añadiduras a la ley del amo de la casa desacredita la sabiduría de Dios. Imagínense que un hombre se atreva. Hay quienes dicen, vamos a redefinir la doctrina. Oiga, un hombre
las añadiduras, las adiciones a las leyes de Dios, a la palabra de Dios, desacredita la sabiduría del amo de la casa, como si el amo hubiese dejado fuera algo necesario que el hombre puede suplir. ¿Qué otra idea vamos a entender? ¿Sabe a qué lleva esto? A que los santos desobedezcan la palabra de Dios. A eso es lo que llevan las adiciones a la palabra de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, no puede ser mejorada por algún agregado humano. No puede ser mejorada. Este libro es único. Sí, hermano, sé en doctrina, sé en práctica, no puede ser mejorada. Dios quiere que su obra en su casa se realice por las normas que Él mismo ha determinado en su palabra. Amén. Eso es lo que Él quiere, amados hermanos. Lo que Él ha ordenado, lo que Él ha indicado. Por lo tanto, Dios no acepta lo que Él no ha ordenado en su palabra. No lo acepta. Y el Espíritu Santo no nos puede guiar aparte de su palabra. Entonces, ¿a qué es llamado un mayordomo? A proclamar solamente la verdad revelada en Cristo y no añadir nada de su propia creación. Que esa es la tendencia del hombre. Amén. No tiene que añadir nada de su propia creación. Eso hará que sea un mayordomo fiel. Limítese a la palabra. Eso lo hará un mayordomo fiel. Qué grandioso, ¿verdad? Hermanos, la Biblia es única. La voy a poner en alto, ¿eh? La Biblia es única. Y sabe, no se debe poner al mismo nivel de ella las cosas hechas por el hombre. Ningún libro se mantiene de pie ante la Biblia. No hay que poner al nivel de la Escritura las cosas hechas por el hombre. Dios dice, basta. Amén. Pienso, no lo sé, voy a especular. Usted puede corregirme o hacer a un lado mi pensar, pero he pensado que en el tribunal de Cristo seremos evaluados en base a esta expresión. Con eso terminamos. Romanos capítulo 4, verso 3. La primera frase. ¿Cómo dice ahí, hermano Elvis? Romanos 4, 3. Solo el primer renglón. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Listo? ¿Qué dicen